Entonces vamos a hablar un poquito sobre Pablo Celaya Sierra. Mi nombre es Daniel Vázquez y vamos a hablar sobre este personaje y vamos a estar realizando algunos en vivos en diferentes plataformas para difundir la historia de Honduras, un poco una historia bastante desconocida, pero que es necesario que nosotros como hondureños y obviamente el mundo entero también conozca nuestra historia, ¿verdad? Así que bienvenidos todos y bienvenidas. Hacemos pues. Pablo Celaya Sierra, Benemérito de la Patria, es uno de los artistas más importantes de Honduras, de la historia de Honduras, especialmente lo relacionado a lo que es la parte del siglo XX. La historia de Pablo Celaya Sierra es una historia fascinante y desde el año pasado el Congreso Nacional lo declaró como Benemérito de la Patria, muy merecido. Un personaje olvidado, muchas personas no saben quién es él. Pero ahorita pues, les vamos a contar un poquito la historia de este personaje, ¿verdad? La temporalidad es de 1896 hasta el año de 1933, cuando él muere. Vamos, entonces Pablo Celaya Sierra nace el 30 de agosto del año de 1896 en el poblado de Jojona. Va a observar usted, por ejemplo, que la mayoría de la historiografía que se ha escrito sobre Pablo Celaya Sierra hasta el día de hoy habla que él nace en octubre. Sin embargo, las últimas investigaciones, las últimas fuentes documentales que tenemos acerca de él nos da referencia de que él nace el 30 de agosto del año de 1896. Entonces creo que es necesario que vayamos corrigiendo poco a poco esos errores históricos. Eh, ya va a salir publicado un libro donde están toda esta información más reciente sobre él. Y muere en la ciudad de Tegucigalpa en el mes de marzo del año de 1933, 6 meses después de venir de Europa. Muere pues en el Hospital San Felipe. Vamos a dar más detalles de su muerte, ¿verdad? Su papá se llamaba don Felipe Zelaya y su mamá doña Isabel Sierra, ¿verdad? Esta familia Zelaya, Sierra, son bastantes, sobre todo los Zelaya, son bastante distinguidos en esta región de Honduras. Hay una conexión directa entre Jojona y eh, Sabana Grande, ¿verdad? Que son dos poblados muy cercanos y que en determinado momento pues, formaban parte del curato de Jojona, ¿verdad? En la época virreinal. Entonces vamos a ver personajes distinguidos como Juan Ángel Zelaya, que era un músico. Vamos a observar, por ejemplo, al canónico Santiago Zelaya, ¿verdad? Vamos a conocer un poquito sobre don Francisco R. Díaz Zelaya, que es un famosísimo compositor y le puso muchísima música a diferentes canciones que nosotros cantamos en la escuela, ¿verdad? Francisco Zelaya Valladares, Samuel Díaz Zelaya, etcétera. Entonces vemos cómo Pablo Zelaya Sierra viene de esta estirpe, de esta familia de personajes bastante destacados en la parte de Jojona, ¿verdad? Estudia su escuela primaria en Jojona, pero lo vamos a ver que para el año de 1911 se traslada junto a su amigo Pedro Martínez hacia la ciudad de Tegucigalpa a estudiar en la Escuela Normal de Varones. Hay una de las primeras hazañas que me gustan de Pablo Zelaya Sierra, es que, bueno, obviamente se viene caminando, no hay dinero, no hay mucho acceso, tampoco hay carros ni buses como los tenemos actualmente, entonces ellos se vienen caminando con el deseo de aprender, ¿verdad? Y llegan al portón, dice la historiografía que llegan al portón de la Escuela Nacional de Varones, ¿verdad? O perdón, de la Escuela Normal de Varones, y lo recibe el director, el famosísimo maestro Pedro Nufio. Les da la oportunidad de estudiar, estar internos también en la institución, ¿verdad? Y pues ellos empiezan su carrera prácticamente, como diríamos actualmente, de colegio, ¿verdad? Se gradúa don Pablo Zelaya Sierra como profesor de instrucción primaria el 23 de febrero de 1915. Vemos esta imagen de su título, donde está el escudo de armas de Honduras, ¿verdad? Y vemos cómo el mismísimo director de la Escuela Normal de Varones, Pedro Nufio, le confiere el título, obviamente, pues con los demás sellos y la información de las autoridades de la época como profesor de instrucción primaria. Ese era uno de los títulos más importantes que había en esa época.
esta información y la mayoría que les voy a ir presentando, que les voy a ir enseñando en esta presentación, va a ver ustedes que las tomé del libro de Pablo Celaya Sierra, El legado del artista universal, El legado de un artista universal, Honduras, Costa Rica y España, escrito por él, el custodio de la documentación, ¿verdad? Luis Alonso del Moral, que escribió un libro sobre este personaje y hace un par de semanas fue presentado en el Banco Central de Honduras, ¿no? Entonces, la mayoría de las imágenes las tomé de ese libro, un libro que creo que todos debemos de conocer y leer. Se graduó entonces como profesor de instrucción primaria y Honduras obviamente en esa época no tenía una escuela de arte, ¿verdad? Para que él estudiara pintura. Entonces lo más cercano que teníamos en Centroamérica era Costa Rica. Entonces va a ver usted cómo Pablo Celaya Sierra decide irse el 13 de febrero de 1916 buscando mejores oportunidades hacia la ciudad hasta el país de Costa Rica, un país hermano, ¿verdad? Y esta es la segunda hazaña importante que yo destacaría de Pablo Celaya Sierra, ¿verdad? Que inicia su viaje a pie, ¿verdad? A jalón, como diríamos en términos populares. Se va y va con 5 pesos en su bolsa que se lo regaló un profesor, ¿verdad? Y pues obviamente para ir avanzando en el trayecto, ¿verdad? Él iba dibujando en el camino para poder conseguir algo de dinero y comer, ¿verdad? Entonces, eso es una característica muy importante de Pablo Celaya Sierra, ese espíritu de aprender, ¿verdad? De no importando las circunstancias, él seguía avanzando. Llega a la ciudad llega a Costa Rica y pues allá como él era profesor de instrucción primaria en Honduras, obviamente le dan trabajo en la provincia de Nicoya, que es una provincia que está bastante alejada de la metrópolis, en este caso de San José, pero estuvo muy poco tiempo ahí trabajando como docente, ¿verdad? Y de ahí se le llamó a un concurso en San José y obviamente él participó y logró ingresar a la Escuela de Bellas Artes, también dio clases ahí. Esta es una imagen también de 1919 de Pablo Celaya Sierra en esta Escuela de Bellas Artes, ¿verdad? Ahí desarrolló prácticamente toda la mayoría de sus habilidades. Se codió con intelectuales costarricenses de la época y va a observar usted entonces que va abriéndose camino ya en Costa Rica. Pues es en este país que un grupo de intelectuales le escriben a las autoridades del gobierno de Honduras, ¿verdad? Solicitándole una beca. Les traigo el documento original que también lo extraje del libro de don Alonso del Moral, ¿verdad? Cuando él solicita una beca y dice, eso fue en el 15 de julio de 1920, dice que se le pide o él solicita una beca, ¿verdad? Para estudiar en Madrid pintura, con el propósito de adquirir un certificado pedagógico que lo ponga en condiciones para impartir sus conocimientos en los establecimientos de enseñanza de este país. En este caso se refiere a Honduras, ¿no? Entonces, este es otro elemento importante, ¿verdad? Primero, solicita una beca para ir a estudiar pintura en Madrid. Segundo, lo que él quiere es tener un certificado pedagógico, o sea, que se le enseñe para él venir a compartir sus conocimientos con los diferentes establecimientos que tenemos en el país. O sea, el sueño de él fue poner una escuela de bellas artes, ¿verdad? O una escuela de pintura, la cual nosotros no teníamos en esa época. El Estado de Honduras no le obsequia, sino que le otorga una beca de 100 pesos oro mensual, ¿verdad? Y pues obviamente con eso Pablo Celaya Sierra decide irse de Costa Rica a ir a estudiar a Madrid pintura. Entonces ya este sería el segundo país que deja para irse a un tercer país para seguir cumpliendo su sueño. Entonces el 11 de septiembre de 1920 sale de Puerto Limón en Costa Rica hacia España, ¿verdad? Llega al puerto de Cádiz y se establece en Madrid, ¿verdad? Ahí conoce a doña Filomena Rosida Rodríguez Gallegos, que se casaría con ella, ¿verdad? Que sería primero novia y después su esposa el 14 de julio de 1924. Y procrean el único hijo que tuvo Pablo Celaya Sierra, ¿verdad? Que se llamaba también Pablo Celaya Sierra Rodríguez. Entonces él contrae matrimonio allá, se casa, ¿verdad? Tiene sus hijos y obviamente inicia su proceso de formación
en una escuela de bastante prestigio de la época, ¿verdad? La Escuela Superior de Escultura, Pintura y Grabado en Madrid, ¿verdad? Y fue discípulo del famosísimo Vázquez Díaz, ¿verdad? Entonces ahí Pablo Celaya Sierra desarrolla su arte, desarrolla sus grandes habilidades que tiene. eh, Desarrolla su pintura, su mayor accionar lo hizo en España desde esta época, ¿verdad? Él llega en 1920 y viene a Honduras hasta el año de 1932. Para que ustedes tengan una idea de la magnitud de la importancia de este artista, les comparto las exposiciones que hizo y la temporalidad. Por ejemplo, en el año de 1922 realizó una exposición nacional de Bellas Artes. En el mismo 1922 realizó una tercera exposición en el Salón de Otoño de Madrid. En 1924 una exposición en París. 1924 otra exposición nacional de Bellas Artes. 1925 exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos. En 1929 una exposición en el Salón del Heraldo de Madrid. En 1930 exposición nacional de Bellas Artes. En 1931 hace una exposición en la Sociedad de Artistas Ibéricos en San Sebastián. En 1932, unos meses antes de venirse para Honduras, realiza una exposición nacional de Bellas Artes y creo que lo mayor de todo fue que logró colocar su arte o realizar una exposición en el famosísimo y prestigiado Ateneo de Madrid, ¿verdad? Pablo Celaya Sierra es el primer hondureño en realizar una exposición de arte en el Ateneo de Madrid. Solamente hay 3 hondureños que han realizado esa hazaña, ¿verdad? Y hace un par de semanas una artista también de apellido Nieto lo realizó, ¿verdad? Entonces Pablo Celaya Sierra fue el primero que realizó esa acción en el año de 1932. Y entonces vean ustedes la gran cantidad de exposiciones que realizó de su arte en Europa. Eso le llegó, ¿cómo se llama? Le hizo una fama bastante importante en Europa, ¿verdad? Y con ese prestigio, altísimo prestigio, entonces él decide venirse a Honduras a cumplir lo que decía la beca, ¿verdad? Ya obtuvo el certificado, obviamente se graduó, pero él quería impartir sus conocimientos en establecimientos del país. Les comparto la invitación que se hizo en el Ateneo de Madrid en la época. Esta imagen también la saqué de Luis Alonso del Moral. Vamos a ver entonces cómo Pablo Celaya Sierra realiza esta hazaña, esta exposición en el Ateneo de Madrid entre el 16 al 29 de febrero de 1932. Vean la invitación que hay, ¿verdad? Es bien importante este tipo de documentación porque son documentos de la época y son documentos históricos. Y se convierten en documentos históricos cuando obviamente el artista llega a estos niveles. Y ahí en esa exposición él presenta su famosa obra, La muchacha del Huacal, 2 campesinas, una campesina, etcétera, ¿verdad? Que creo que son las obras más importantes de Pablo Celaya Sierra, ¿verdad? Con toda la gloria del mundo, ¿verdad? Con toda su fama y con todo su prestigio en Europa, él decide regresar a Honduras en el año de 1932. Toma un barco, ¿verdad? En Madrid, lo lleva a Nueva York. Creo que él desembarcó en Puerto Cortés, si mal no me equivoco, si mal no me recuerdo. Y regresa a Honduras para el mes de octubre del año de 1932. Va a ver usted entonces que Pablo Celaya Sierra está ya, se registra su presencia en Comayagua, especialmente con un amigo de él del colegio de León Alvarado en Comayagua, ¿verdad? Se traslada, obviamente su destino final fue Sabana Grande, ahí vivió sus últimos años. Y por desgracia del destino, él muere en el año de 1933. Creo que esa es una de las tragedias más grandes que... bueno, ahí les enseño esta imagen de esta monja, ¿verdad? Esa es una de sus obras emblemáticas también, ¿verdad? Pablo Celaya Sierra llega creo que llegó como, diríamos así, como en una especie de mal momento, ¿verdad?
porque estábamos prácticamente en las últimas guerras civiles, después de estarnos asesinando y matando entre mismos hondureños desde 1924, bueno, desde 1919. Eh, Creo que las finales de esta guerra de la guerra civil de 1932 es de las últimas y de las más cruentas. Recordemos que después de esta temporalidad llega al gobierno Tiburcio Carías Andino, ¿verdad? Entonces, en ese periodo de transición llega Pablo Zelaya Sierra, en donde los hondureños literalmente nos estamos matando unos con otros. Y entonces eso le genera una aflicción bastante fuerte, porque ¿cómo va a hacer arte si nos estamos matando entre nosotros? ¿Cómo vamos a producir arte? ¿Cómo vamos a enseñar arte a los estudiantes si están con una pistola, ¿verdad? O están con machete, ¿verdad? Y vamos a ver entonces cómo una de sus últimas obras antes de morir es una de las que más me gustan a mí, ¿verdad? Ya se la puedo enseñar. Pero bueno, vean ustedes entonces cómo Pablo Zelaya Sierra muere en marzo de 1933 en el Hospital San Felipe, rodeado de intelectuales de la época. Vemos entonces cómo es enterrado en el Cementerio General. Este es el mausoleo de Pablo Zelaya Sierra, en la tumba de Pablo Zelaya Sierra en el Cementerio General. Lamentablemente no está así, ¿verdad? Sin embargo, se está restaurando. Esa es una muy buena noticia para la cultura del país. Pero este fue el mausoleo de 1935, se le hizo este mausoleo. Vean qué bonito. Él está enterrado en el Cementerio General de Tegucigalpa. Entonces, una de sus últimas pinturas que hace es esta, que es la que más me llama a mí la atención, y creo que es una radiografía de Honduras, ¿verdad? Vemos entonces cómo esta pintura se llama Hermanos contra Hermanos, ¿verdad? Hondureños asesinándonos entre hondureños. Y vemos la escena tétrica bastante fuerte, donde alguien que está bebiendo alcohol tiene en su mano derecha, bueno, en la mano izquierda tiene una botella de alcohol y en la mano derecha tiene la cabeza de un hombre, ¿verdad? Que ha sido degollado, ¿verdad? Y vemos el machete que está en la parte izquierda, insertado en un ojo de la otra cabeza. Y vemos el burrito que está atrás, ¿verdad? El asno, ¿verdad? Y vemos y vemos las mujeres que están atrás, al fondo, cargando, no sé, algo, ¿verdad? Que van cargando en la cabeza. Ese para mí es una de las piezas, de las pinturas más importantes, no solo de la línea de Pablo Zelaya Sierra, sino que del país, ¿verdad? O sea, ahí nos da una radiografía él, después de estar 12 años en Europa, ¿verdad? En la cúspide, codeándose con grandes intelectuales, llegar a Honduras desangrándonos, ¿verdad? Y muriéndonos como lo hicimos en esa temporalidad. Fue bastante frustrante para Pablo Zelaya Sierra. Así que, así a grandes rasgos, les he querido compartir. Gracias a todas las personas que se conectaron. Espero me hayan a ver, ahora sí. Así a grandes rasgos les he querido compartir un poquito de este personaje. Si tienen la oportunidad ustedes de ir al Banco Central de Honduras, háganlo. Hay una exposición de él. El año pasado el Congreso Nacional le hizo un poco de justicia, podríamos decirlo, y lo declaró benemérito de la patria. Ese es en Honduras son muy pocas personas que tienen ese honor, ¿verdad? De ser parte de constituirse como benemérito de la patria, pero Pablo Zelaya Sierra lo tiene, ¿verdad? Creo que es responsabilidad de todos los hondureños conocer a este personaje, ver sus obras. Este año se ha declarado el Año de las Artes, ¿verdad? En honor a este personaje. Es necesario como docentes o como profesores o como historiadores o como personas que están relacionados con la parte educativa y al público en general, pues, porque es bastante vergonzoso que a veces los hondureños no conozcamos nuestra propia historia. Sepamos un poco de este personaje. Así que si tienen la oportunidad de leer sobre él, hágalo. Si tienen la oportunidad de ver sus pinturas, hágalo.
Si tiene la oportunidad de ir a alguna exposición donde haya pinturas de Pablo Celaya Sierra, hágalo. Y recuerden y acuérdense del gran sacrificio que hizo este personaje para realizarlo, toda la hazaña que realizó, ¿verdad? Y lamentablemente muere muy joven, dejando prácticamente un legado bastante grande. Si no hay preguntas, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Si no, les comento que vamos a estar iniciando una serie de presentaciones. Quiero utilizar un poco más la parte didáctica, enseñarles imágenes, videos, información, documentos, para que vayamos conociendo también la parte visual, no solamente lo hablado, sino que también la parte visual de, de la historia de Honduras. Entonces vamos a estar subiendo, lo vamos a hacer aquí por esta red social y también lo vamos a estar haciendo por Facebook. La próxima semana vamos a estar hablando un poco de los procesos de independencia. Me interesa que sepamos un poquito de eso porque nos perdemos un poco de los colores de la bandera nacional. Quiero que hablemos también un poquito sobre José Cecilio del Valle, por qué no firmó el acta de independencia. Y bueno, tantos temas que podemos hablar sobre la historia de Honduras, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todos, los dejo, ¿verdad? Y un gusto haber compartido este espacio con ustedes.